Hola, buenas tardes. Siendo hoy lunes 3 de enero, comenzamos nuevamente en este nuevo ciclo que recién empieza y vamos a estar charlando con Ramiro, que ahora le mando la invitación. Esperamos que se vayan sumando ustedes y agradeciendo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, acá estamos con la emoción de estar en vivo 2022. 2022, nuevo ciclo, inaugurando año. Inaugurando año. Ideas, proyectos, algunas reflexiones, el uso del lenguaje. Una de las primeras conversaciones que podemos tener siempre es con uno mismo y que esa sea positiva, buena, fructífera, empoderante. Me salió esto, ¿no? ¿Cuánto avanzó la, la humanidad, por así decir, de empezar de lo gutural, de los sonidos, hasta la articulación de la palabra? Y hoy Ah, tener esta hermosa herramienta, ¿no? Esperamos un ratito y ¿te parece? sí, sí, hablamos, mientras hablamos, ya que Mientras estamos. hablamos, mientras hablamos, le saludamos a Gloria, a Silvia eh, y a los que se van a ir sumando, tanto los que se suman ahora en el directo como los que nos van a ver en diferido. En diferido. Época de vacaciones, época en que uno se relaja, se despeja y está produciéndose o autogestionando el descanso, ¿no? Que es tan importante incluso para el sistema nervioso. También vamos a hablar un poquito del sistema nervioso en el sentido de los cerebros o de las partes que constituyen nuestro cerebro, cómo lo consideramos al sistema nervioso en las diferentes funciones y en las diferentes, vamos a decir, reacciones que tenemos comúnmente o normalmente, el uso de la postura, el uso quizás de la voz, la parte emocional o más del pensamiento racional. Vamos a estar tratando de dar allí el mejor enfoque, la mejor aproximación para, para que nos hablemos mejor, para ¿De que qué nos nos habla? hablemos con ¿Cómo, cariño, con una cómo, voz más suave para nosotros. A cómo veces somos como demasiados sargentos y coroneles y nos imponemos cosas y no funciona así. no funciona así? ¿Cómo definirías vos esta herramienta? ¿Cómo definirías vos al lenguaje? El lenguaje para mí es eso que puede programarte, que puede, o sea, terminas haciendo cómo te expresas. Terminas funcionando de acuerdo a cómo te expresas, de acuerdo a cómo usas el lenguaje. El lenguaje para mí puede ser programante y sería ahora que con estos tips que vamos a daros de esta conversación, nos desprogramemos un poco de lo que somos hablando o hablándonos o comunicándonos para que sea justamente eso, una herramienta útil y que pueda producir cambios, que nosotros mismos podamos producirnos cambios. Bien. Dicen los físicos que todos los cambios son posibles. El tema es si ese cambio es positivo o qué dirección toma. Así que bueno, Me eso gusta, sería. me gusta que empecemos por ahí. Así Tenemos que unas ideas, tenemos sobre lo que íbamos a conversar sí, y, y eso vamos a plasmarlo con la mayor
cantidad de ejemplos y de claridad que estemos pudiendo, logrando. El uso de los verbos también, como manera de introducción, el uso de los verbos, de los tiempos verbales, esto que aprendíamos en lengua y literatura, que no era una materia más, era una aplicación perfecta para la vida, nada más que no la veíamos así, la teníamos como esas cargas de la escolaridad. Y No me des una clase, contame algunos ejemplos. Sí, estamos muy en enero para que estemos, parece muy clase de facultad por ahí, ¿no? Vamos con algunos ejemplos de cómo podemos usar mejor los verbos, cómo podemos decir mejor eso que decimos. sí, por ejemplo, cuando dices estoy saliendo, te estoy esperando, ¿no? Te estoy esperando. Sí, estoy saliendo, pero estoy saliendo es indefinido, es como ¿en qué parte del estoy saliendo estás? Porque no saliste todavía. O sea, a No lo mejor estás saliste. arriba del auto o recién vas a sacar el auto o te estás cambiando en realidad, te estás No, poniendo la ropa o algo. no salí. No Cuando salí, alguien te dice estoy saliendo, no salió. no salió. No terminó el proceso, ya salí, es diferente, ya salí o ya. O el estoy llegando también, estoy llegando pero no llegaste. En algunos puntos eso conviene usarlo como el estoy aprendiendo, que es, ¿no? O estoy usando o lo estoy aplicando. eh, A mí me queda muy, fue un cambio para mí cuando uno toma un curso y dice, estoy estudiando, me estoy perfeccionando en esto o aquello. Recordar que hay muchas cosas que nosotros ya sabemos. Y está bueno decir esa palabra. Hay muchas cosas que ya sé y hay cosas que estoy aprendiendo, que sigo aprendiendo, porque si no parece que uno siempre está aprendiendo y que nunca es suficiente. En cambio, cuando yo digo, hay muchas cosas que ya sé y otras cosas estoy aprendiendo o me estoy especializando, pero estoy sentando una base para mi inconsciente y para mí también, de que con lo que soy hoy, soy suficiente. Ciertamente. Ciertamente. Soy suficiente es una expresión genuina, original, que uno se puede decir a sí mismo cuando estás frente a algo que tienes que hacer, que quieres hacer, que necesitas hacer, que deseas hacer. Porque a veces eh, tenemos este diálogo que decíamos y no lo estamos usando correctamente. O no nos estamos empoderando, como decimos ahora, no nos estamos potenciando con ello. Entonces, el soy suficiente engloba toda la identidad, digamos. En la situación en la que estoy, soy suficiente. Después puedo evaluar si fui, Exacto. si me resultó algo, si no pude, si no concreté, etcétera, ¿no? Pero Pero en ese momento es el momento presente. en este Para esto que momento, estoy viviendo, en es este así. momento presente soy suficiente, porque si no, siempre tengo esa imagen de esa Adriana imaginaria que está allá lejos y que no tiene nada, no se compara nada con la Adriana esta real. Sí. En cambio, cuando yo digo yo soy suficiente, y como bien marcaste, que me gustó eso que marcaste, en este momento actual, para lo que estoy viviendo, soy suficiente. Eso no quiere decir que me esté resignando a un montón de cosas, que pueda seguir aprendiendo lo que sea, o especializándome, haciendo más cursos, lo que sea. Pero hoy soy suficiente y todos somos suficientes. Por supervivencia somos suficientes. Después se puede evaluar, después se puede analizar, pero en este momento imagínate, no sé,
un deporte en el que estés haciendo una actividad deportiva, una actividad física, eh, es, es impracticable, digamos, estar pensando en ello y a la vez haciéndolo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos pensar en ello sobre todas aquellas situaciones o cosas en las que nos toca vivir o las que elegimos vivir. Había hecho un audio hace un día, ayer o antes de ayer, sobre esto del proceso y del progreso, es decir, de verse en dónde estás, en lo que yo estoy planeando hacer o en lo que me toca vivir por una situación de enfermedad, por una situación de familia. En eso, ahí también se puede poner esto de que soy suficiente. Con lo que tengo puedo afrontar esta situación presente, real, concreta. Exacto. Después puedo ver más adelante qué hago, o más adelante puedo ver qué pudo haber sido, pero eso ya es como dice un amigo mío, depende de los cables en los que te enganchas, ¿no? O sea, ¿estás enganchado en el pasado o estás enganchado en el futuro? Y, no, o sea que no estás en el presente. A mí, a mí me gusta esto de decir esa frase, ¿no? Y de escucharme, que soy suficiente, lo puedo hacer. Y también como vos decís, al decir eso, también me estoy plantando acá, porque si no, no estoy en ningún tiempo. Porque a diferencia de los animales, nosotros tenemos la ventaja y desventaja también de estar en distintos tiempos. O estoy recordando el pasado, o estoy proyectando o imaginando un futuro, pero la única realidad que existe en este momento son esta persona que está hablando con vos en este momento, no hay otro, lo otro es cuento, lo otro es historia. Tal cual. Lo único real que hay de Ramiro ahora es que Ramiro está hablando conmigo. ¡Ay, qué Exacto. privilegio! ¡Qué privilegio! ¿Sí? También en lo emocional, ¿no? Porque sí podemos desplazar. En lo emocional es, me enojé o te enojaste, ¿no? Y ese me enojé es pasado. Entonces, me enojé y ahora puedo estar sintiéndome diferente. ¿Cómo haríamos un desplazamiento? ¿Cómo hacemos un desplazamiento y cómo hacemos una condensación o una concentración? Como lo acabo de decir, me enojé, ya lo puse en el pasado. Y ahora puedo estar sintiendo, eh, La I me da la posibilidad. la I me da la posibilidad, la I me conecta, o sea, primero lo puse atrás y después conecto con lo que quiero o me conviene o me gustaría o deseo, ¿sí? Y ahí también, esa es una parte del cerebro que creo que vos lo vas a decir mejor, pero también que es el uso racional, digamos, ¿no? Pero también es la postura, que es otra parte del cerebro en cómo estoy, ¿no? Y eso me induce a mí mismo a modificar a ese estado de ánimo. Sabiendo esto, se vuelve una práctica divertida. O sea, divertidamente. O sea, felizmente lo puedes practicar. Felizmente lo puesto. Felizmente, y felizmente sos suficiente, ¿no? Con ello. O sea, condensas o lo congelas usando el verbo hacia atrás, me enojé, o fracasé, o no hice, y ahora puedo intentarlo nuevamente. Me asusté. Me asusté, ¿sí? Esa es una. Te asustaste. Te Y asustaste. Y ahora podés dar cuenta o podés estar sintiendo más tranquilidad. a mí me parece muy interesante estas palabras, ¿no?
que nos ayudan mucho a cortar a veces ese estado en que por ahí estoy pasando un momento donde estoy con mucha bronca o algo que no me salió en este momento y que le sigo dando manija a la cabeza, ¿no? Y es una película, y en cambio cuando vos decís, ok, no me salió, parás la película. Fallé, fracasé. Y estoy reintentando ahora hacerlo así. O estoy logrando cambiar así. Y estoy ¿No? probando haciendo otra cosa, estoy probando hacerlo de otra manera. Sí. O por ahí cuando uno va a la plaza ya no con los hijos, sino con los sobrinos, ¿no? Eh, no corras que te vas a caer. Esa representación. Antes de pasar a esa, por ejemplo, tengo un amigo, un profesor, que marcaba un poco esto de las incongruencias cuando los niños se golpean, ¿no? Se golpean, se dan en la cabeza, en la parte del cuerpo, y decimos, no es nada, no pasa nada, no llores. Todas estas son representaciones que tratamos, no la hacemos del todo bien, porque sería, te caíste, te golpeaste, te dolió, todo lo pusiste en pasado. Pero le estás reconociendo que le pasó algo. Exactamente. Dice el otro cerebro, me escuchó. Escucho, exacto. Que nosotros decimos, eso es algo muy típico del adulto. No es nada, no es nada. No. Pero el hecho de reconocerlo, el chico deja de llorar. Si yo me hubiera dado ese golpe, me estaría doliendo también. Y ahí estoy usando el presente, pero para acompañar sería al que está sintiendo. O sea Yo no que lo estoy sintiendo, simplemente lo estoy expresando, lo estoy diciendo, me estoy ahora, acercando, si vos te, me estoy aproximando, estoy, ¿cómo se dice?, empatizando con ese otro cerebro. si vos te caíste, y yo te digo, te caíste, te Te golpeaste, lastimaste, te te dolió, duele, te dolió. o te dolió, y ahora puede estar pasando, o vas a ver que pronto vas a estar mejor. Entonces, ese y que conecta lo pones en otro. Hay muchos ejemplos o sea, no sé, fui a comer una pizza y, bueno, no te gustó la pizza, o sea, no te gustó, sentiste tal cosa, ¿no? ¿Ves? Lo sigo poniendo en pasado. Y ahora podemos probar con un helado. O pediste otra cerveza. Eso suena a chantaje. Eso suena a chantaje. Mira, la pizza tenía que ser muy mala. Claro. Bueno, Eh, sí, entonces la representación es esto de que no te caigas, que decías, es el cerebro se tiene que representar eso. Caer, 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 se cae. no existe el no te caigas. Existe que te caes. La representación que tenés, o estás bien o te caíste. Sí. Deja de caminar por esa pared que te vas a caer. O sea, seguir caminando con mucho equilibrio sería. Bien. Presta atención que estás caminando en la pared. Mi madre usa otras palabras, ¿no? Pero ella intenta, la mejor intención de ella es corregir, yo lo sé, como eran las maestras de antes quizás, ¿no? Pero hay una representación de esa corrección donde funciona exactamente lo opuesto a lo que queremos corregir. Ramiro, contame para reforzar por ahí un poquito, ¿qué es representación? ¿Qué es? Las representaciones pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser sensaciones, incluso el diálogo interno también es una forma
de representar. Pero representaciones ante algo, ante alguien que me está hablando o yo que me estoy hablando. El cerebro entiende a través de representaciones, de acuerdo a la palabra, el cerebro va y busca en los archivos a ver la imagen, ¿no? Por ejemplo, si te hablo de un gato blanco, es perfectamente representable, Todos los que ¿no? estamos acá tendríamos en este momento un gato blanco en la cabeza, pero a lo mejor no serían igual, pero es un gato blanco, Es algo concreto. es algo En concreto. cambio, claro, en cambio algo abstracto sería, no sé, el universo violeta. Aunque vos reconoces la palabra universo, pero el universo es demasiado amplio y violeta, entonces es algo abstracto, digamos, ¿no? No te lo puedes representar. Si bien sí hay una representación o hay una imaginación, pero no es tan concreto, o es poco concreto, por decirlo. Acá hay alguien que dice que el inconsciente no reconoce el no. Dos veces no. El inconsciente reconoce, sería. En matemática dice que cuando son dos negaciones se convierte en positivo. Sí, el inconsciente es esto que hablábamos de lo representacional, ¿no? Es cómo eso que está después del no se representa o no se representa. Es algo concreto. El no te caiga es algo concreto. Te caes. ¿Sabes? Bien. Ahora, no te valores, creo que lo poníamos ahí como ejemplo, no te valores, y el no te valores es más amplio, es abstracto, eh, no funciona igual esa negación, que el no te caigas, ¿se entiende? Eh, Porque el no te caigas, te caes, y el no te valores, no. sí, No te a veces, terminás valorando. ¿cómo te representas ese no te valores? ¿No? No sé por qué, pero asocias enseguida con desvalorización. Claro. Porque, Entonces ahí sí porque es como que, yo me imagino, ¿no? Que el cerebro va y busca los archivos, a ver, a ver, a ver, a ver, y no hay nada. algunas de esas negaciones pueden tornarse un poco más complejas de acuerdo a esto que tratamos de marcar, que es la representación, es decir, qué es lo que, cómo entiende el cerebro eso, cómo procesa eso, esa palabra, ese verbo, eso concreto, o si es abstracto. La negación por ahí, hay muchas cosas que funcionan a través de la negación. Por ejemplo, si viene un paciente y voy a agarrar algo liso que tenga, y estoy mirando unos estudios, ¿sí? Que me trae el paciente, Ujú. no, no te preocupes, está todo bien. ¿Qué entiende tu cerebro con esto que yo hice? ¿Te preocuparías o no te preocuparías? Como en el tono que lo dices, me calma, pero me queda la representación de la preocupación. ¿Me entiendes? ¿Qué significa que a veces nosotros decimos cosas, pero nuestro rostro no Exacto, acompaña eso? exacto. Es esa, vamos a decir, esa congruencia, esa coherencia de ser con lo que se está diciendo o No es lo haciendo. mismo que yo diga, uy, qué bueno, muy bien. La verdad que muy bien los análisis. Es diferente. O sea, el cómo Sí. también a veces cuando yo transmito algo, también tiene que ir acompañado, ¿no? O tener en cuenta que a veces esto también suma. Mira una negación así. Te presento una pizza fabulosa, ¿no? Te digo, no nos vamos a comer toda la pizza.
¿sí? La representación es comer, la terminamos. Bien. Entonces entonces sí volvemos entonces al inicio que estábamos queriendo definir esto de que si programamos o desprogramamos. El, el uso consciente del lenguaje es usar la parte más nueva del cerebro, que es La el pa- neocórtex. cuan- Cuando hablamos de, claro, es donde tenemos todas las herramientas, es la parte del cerebro que funciona cuando nosotros podemos estar más tranquilos. Porque si no, como dice un profesor nuestro, si estoy nervioso, el agua no me llega al tanque. Entonces lo que va a reaccionar es el automático y todas las herramientas, todos los cursos que yo tenga en la cabeza, en ese momento no me van a funcionar. Concreto. Me gustaría antes que te pregunte por las cosas que vos estás haciendo en terapias y todo, que nos cuentes un poquito cómo puedo usar el pero a favor y el pero en contra. Esa No. palabra que es tan especial, pero que también la puedo usar a mi favor. Eh, el pero corta lo anterior y da posibilidad a lo que sigue. Si Me no es lo... equivoqué, me equivoqué, pero ya lo estoy corrigiendo. Eh, Y, y si uso el tono de voz sería, me equivoqué y ahora lo estoy corrigiendo, o pero lo estoy corrigiendo. también El te puedo... pero también funciona como un conectivo, también es como el y. Exacto, por ejemplo te puedo decir, la reunión de Año Nuevo llovió, teníamos planificado comer en el patio, se arruinó todo, pero con la buena onda que pusimos, la verdad que la pasamos fantástico. Bien, muy Fíjate bien. cómo, pero también te puedo decir, fíjate qué diferente suena a que llovió, ¿cómo sería? Ah, no me sale la estructura ahora. Que yo puedo contar una cosa y poniéndole el pero, Bueno, me va a quedar, estábamos comiendo todos felices, contentos, pero se largó una lluvia espantosa. ahí está ¿Y todo quién? englobado, ahí Sí. todo fue negativo. Y la representación queda en la lluvia espantosa. Exacto, ahí está. Eso me viene de aprender a usar esto porque a veces arruinamos muchas cosas lindas que nos pasan, como vacaciones, salidas o algo, porque decimos todo lo lindo, pero, O y lo estudié que, casi todo. Estudié casi todo para el examen, pero me sí, tomaron justo eso que no sabía. Eh, bueno, así los ejemplos así, o sea, así que inhabilita, digamos, queda como paralizado, queda en la parte no tan linda, no tan buena o negativa, y cómo transmitís diferente. ¿sí? Eh, Esto que a veces es en la comunicación entre personas, funciona mucho intrapersonalmente, es decir, con nosotros mismos, lo que llamamos nuestra cháchara, decía Berú, carámbula mental, ¿no? Nuestro diálogo interno, esa, ¿cómo se dice? El pájaro loco que te está martillando por Pájaro dentro, carpintero. el carpintero Eh, por ahí va, digamos, de que nos tratemos un poco mejor, que nos tratemos bien, que nos hablemos bien, que tengamos una expresión interna mejor, más amable, más suave, ¿sí? Ramiro, Porque, porque y somos por a veces ejemplo, muy duros con nosotros mismos, muy duros, creo que exacto, somos muy duros el tono de voz. en tono de voz. Y a veces tener cierto cuidado cuando no estamos pasando situaciones
estamos pasando situaciones difíciles y que le damos a la cabeza el tema de la postura. ¿Qué tiene que ver la postura? Por ejemplo, si yo estoy así, miro y estoy pasando un momento difícil. ¿En qué me influye? Que esta postura, así que estoy hacia adelante. Estoy metido en esa situación, aunque no la diga, aunque no esté hablando, te gana toda la postura, porque es todo, vamos a decir que es todo el circuito, ¿sí?, de interconexiones de lo corporal con lo cerebral. Entonces tienes que salir de ahí. ¿Podés salir de esa situación? ¿Cómo podría salir de esa postura? Se Si me me doy viene, cuenta que al sentirme ahí así, está. si me doy cuenta que estoy y me siento así, si yo modifico la postura, tengo que chequear cómo me siento de nuevo. Y ahí es diferente ya. Y es más factible, ¿no? Que si alguien me esté dando alguna mano o algo, lo pueda recibir mejor si estoy en Sí, esta postura a que si estoy en esta postura, ¿no? sí. También se acompaña eso, también se acompaña. Yo a veces con mis hijos hago eso, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos, hagamos otra cosa, ¿sí? Sobre todo con la más chiquita. Sí, sí, papá, dale, hagamos otra cosa, ¿no? Te Bueno, sigue eso. O sea, lo primero es como que hay que llegar ahí y salir de ahí, sacar de ahí de esa postura. o sea, la postura también nos ayuda, ¿no? Por eso, sí, y la respiración. Por eso la respiración también es lo más primitivo que tenemos, lo más reptiliano sería, y me gustaría que hablaras un poco de esos aspectos del cerebro. Por eso, si me doy cuenta cómo estoy respirando, también puedo modificar la respiración y me va a modificar el ánimo. Por eso hay muchas técnicas que están centradas en la respiración, solo por eso, ¿no? O aumentando la cadencia, o aumentando la frecuencia, o aumentando la intensidad de la respiración, se pueden acceder a diferentes estados, incluso no estados de ánimo solamente, sino estados de conciencia. El hecho de estar consciente de la respiración hace que Sí, yo conecte otra parte de mi cerebro, porque como la respiración es inconsciente, y generalmente cuando yo estoy asustado, cuando yo estoy enojado, la respiración es muy superficial. o que estás ventilando como más rápido, ¿no? Exacto. El hecho de decir, a ver, hago una respiración profunda y es una forma también de conectarme conmigo. Sí. Algunos te sugieren respira 3 veces, te dicen, y después contesta, o respira 10 veces y después Exacto. contesta, ¿no? Yo pienso que respirando 3 veces ya hay una diferencia. Sí, entras en otra percepción, sí o sí. Bueno, ¿querés contarnos un poquito de las terapias que haces? Sí, De esta famosa terapia cráneo-sacral que me gusta cómo suena. ¿Qué es la terapia cráneo-sacral, Ramiro? una técnica, un método que evalúa y trata a la vez con las manos. Es una técnica manual. Eh, Existe en nuestro organismo un pulso, un ritmo que es poco perceptible, pero que si estás adiestrado o entrenado lo puedes percibir, que es el ritmo o el pulso craneosacral, que es un pulso inherente a una parte del sistema nervioso central, y ese sistema nervioso central está contenido en el sistema craneosacro. Entonces lo que hace la mano es escuchar, evaluar sobre esas restricciones de movimiento que hay, o falta de movimiento, o cuando no hay nada de movimiento. ¿Duele? Entonces la terapia, no, la carne sacral es muy suave, es muy relajante, no es eso la función, o sea, el objeto no es que te relajes, sino corregir los desequilibrios que hay en diferentes zonas del cuerpo, donde el tejido disminuye la movilidad natural que tendría que haber, digamos. Entonces, este ritmo, este pulso,
influye y es influenciado por los otros ritmos y pulsos, como el cardíaco, el respiratorio. Entonces Y lo que esta, hace la terapia en sí es, hace una invitación a que haya cierta movilidad de diferentes partes del cuerpo. Se evalúa el cráneo, se evalúa el cuerpo. ¿Esto se trabaja en camilla o se trabaja sentado? No, no, siempre en camilla. Siempre en Y camilla. Sí se pueden hacer, sí, hay técnicas craneosacrales o técnicas más avanzadas que sí se pueden hacer sentado, pero conviene que la persona esté tumbado boca arriba, no necesita quitarse la ropa que trae, solamente el calzado, y con eso ya puede haber esta evaluación y este tratamiento, esta liberación. Para mí es liberación de tensiones del tejido, donde el tejido es todo, no es Ramiro, solamente lo óseo o lo muscular. ¿y esta terapia tiene alguna edad? ¿Tiene restricción de edad? No, mientras está vivo, incluso hay artículos donde a través de ciertas técnicas se puede como revivir a las personas, ¿sí? Eh, por esto mismo de este movimiento inherente, pero no nos metamos en ello. Se puede trabajar con bebés, se puede trabajar con gerontes, con ancianos, con gente traumatizada, politraumatizada, con afecciones neurológicas, con cuestiones de la personalidad también incluso, o estados de ánimo, porque está vinculado y tiene mucha relación o conexión con lo psíquico. De hecho, hay una especialización o módulos avanzados, digamos, donde se produce la liberación somatoemocional, es decir, cómo a través del cuerpo te puedes liberar todos aquellos estados emocionales reprimidos o traumáticos o quistes de energía, que por otro lado también son parte de la misma liberación. Por eso englobar en lo que es liberación del tejido es lo más adecuado, digamos, referirnos a la terapia craneosacral. Es una técnica completa del cuerpo. Se trabaja todo el cuerpo. Incluso hay protocolos para la boca, para el macizo facial, para el piso de la boca, para aflojar la lengua. Es decir, hay un gran alcance, digamos, en cuanto a lo que es el tejido, el cuerpo en sí. ¿Y con qué sintomatología, por ejemplo, puede llegar un paciente a hacerse una terapia craneosacral? Los dolores y las molestias en general físicas y también para aquellas personas que intuyen o creen de que están atravesando una situación que no los, no los deja tranquilos, no los deja conectarse consigo, pueden ser estados emocionales. Pero, por ejemplo, los dolores de cabeza, los dolores de cuello, los dolores de espalda, los dolores de cintura, rara vez viene alguien con esguince, pero también se puede trabajar un esguince. Incluso en la sesión a veces, esto que yo decía antes de los quistes de energía, eh, puede deberse a que pasa algo en el hígado por otra zona del cuerpo que no tiene nada que ver con el hígado. Está todo conectado por esto que llamamos fascia, ¿no? Y la fascia es eso, precisamente es ese tejido que mantiene la cohesión con todas las partes del cuerpo. Y si viajo por ese tejido o si aprendo a trabajar ese tejido, puedo llegar a muchas de las causas que no se sabían que eran causas de lo que te está pasando. Uy, eso está bueno. Eso está bueno porque generalmente cuando hablamos se conoce mucho de traumatología y la parte de músculos y de kinesiología, pero muy poca gente habla de fascia. Sí. Ahora está un poco más de moda la fascia, pero Está más de eh, moda. si quitáramos, mira, si nos imaginamos un poco, si quitáramos los músculos del cuerpo, si quitáramos los huesos del cuerpo, si quitáramos las vísceras y los órganos del cuerpo, quedaría como un entretejido de tejido, ¿sí? Que es lo que nos sostiene, que es lo que nos mantiene con la forma que tenemos.
si no el hígado estaría, sí, el hígado estaría desplazado, no tendría cohesión, el riñón La fascia sería como lo que recubre. esa aponeurosis, es como una, vamos a Pe- decir, como una segunda piel Como una que segunda conecta. piel, pero esa Sí, segunda piel tiene una inervación. no es una piel, por favor, no es una piel, pero No, es como una eso. segunda piel que conecta, que mantiene cohesionado, ¿sí? Entonces, a través de que yo puedo palpar, usar la palpación, puedo trabajar esa movilidad o liberar al tejido. La fascia es el famoso tejido conectivo, porque justamente eso hace, conecta los órganos, los diferentes órganos entre sí. O sea, Y fascia tenemos en todo el organismo, no solamente en la parte músculo. no, por supuesto, tenemos fascia acá, tenemos una fascia que dentro del método se llama la avenida de la expresión, que liberar esto es solo un protocolo, pero es un protocolo avanzado después de haber trabajado todo el cuerpo. Entonces, siempre hay cosas por liberar. Dice un profesor en un congreso que eh, sí, es como una membrana, que ¿Por qué me siempre... decís acá? Acá podemos estar, podemos tener alguna interrupción acá en esta zona Sí, de lo que una- pienso y lo que siento, o sea, la parte, todo lo cognitivo con lo somático, esta sí, parte sí, tan sí, sí, característica sí. y tan complicada para muchos. Justo Es en una este, encrucijada, es una es una encrucijada. encrucijada. Es una de las, hay varias encrucijadas. Es una de las tantas encrucijadas que ciertamente son críticas, digamos. Aquí, nosotros tenemos un huesito acá que se llama ioides, que es un hueso que parece, o sea, en realidad no está articulado con ningún otro hueso, es el único hueso que está sostenido por músculos y por esa fascia, ¿sí? Es el que Si puedo hay, mover, ¿no? es el que puedo mover, ¿sí? Y tiene muchos musculitos chiquitos que se tensionan y se tensionan asimétricamente. Entonces, si yo libero, puedo liberar cosas que estaban ahí, que pueden haber sido causas de algo que quedó inconsciente. Ramiro, no es lo tuyo, pero también en esta zona anatómica también tenemos justamente el quinto chakra. Sí, ¿Sí? Entonces sí, también parte de, es una zona que generalmente no está habilitada. No sé por qué, pero siempre tenemos una parte como bloqueada, estancada, cerrada, por el hecho esto de que nos cuesta o no tenemos costumbre de comunicar lo que sentimos o a veces no lo podemos hacer. Entonces esta zona es una zona, si fuera química sería una encrucijada metabólica, pero es una encrucijada porque no solamente es acá, también es atrás, ¿no? Generalmente es lo que más siento, es bueno, la contractura de la cervical, pero ¿cuánto de nosotros a veces no tenemos habilitado esto? El poder decir qué es lo que estoy sintiendo, no pensarlo, sino qué estoy sintiendo. Y justo en esta zona, ¿no? sí, tal cual, así como lo dices, tal cual. Ahí hay preguntas en los maxilares, el maxilar inferior es esto, eh, ¿Me podría también ayudar? hay una articulación acá que se llama temporomandibular, que se tensiona mucho, que tiene que ver con lo comúnmente conocido como bruxismo. Ahí El va. bruxismo es solo uno de los tantos síntomas que puede tener los maxilares, ¿sí? Y sí, también hay restricciones de movimiento, sí, tiene que ver con muchas cosas y no siempre en cráneo sacral, o como yo he ido descubriendo mejor, eh, tiene correspondencia. No hay correspondencias en la fase.
como tampoco lo hay a veces en las 5 leyes, ¿no? No hay corresponder que porque tal cosa, tal otra, ¿no? El tejido absorbe como puede y compensa. La palabra aquí interesante es la compensación. La compensación es lo que el tejido va a hacer con lo que le tocó vivir o con lo que pudo vivir y cómo lo pudo digerir, ¿sí? Y entonces por eso puede crear un síntoma después con el tiempo en otro lugar porque ha viajado allí la compensación, se ha ido como una ruta por la que se fue esa fuerza, ese Ramiro, vector. cada cuánto se aconseja hacer una terapia cráneo-sacral. Indefinidamente. La cráneo sacral se puede hacer una vez a la semana, a veces hasta 2 veces por semana, porque también el organismo debe de reorganizarse después de una sesión, ¿sí? Hay veces el que el tejido, el cuerpo coopera mucho y está como predispuesto a liberarse, y hay veces en que llega hasta ahí. Hay todo como una inteligencia, como un trabajo de empático para no sobrepasarse con lo que el tejido puede hacer en ese momento y con la capacidad que tiene la persona para el trabajo en sí. Eh, si hago de más, hasta puedo irritar, ¿no? Pero es suave. O sea, quiero decir, ¿no? Hay un respeto, digamos, y hay un diálogo mecánico entre la mano y el tejido. No es solo lo que yo quiero o lo que quiere el paciente, es simplemente lo que está sucediendo en ese momento. Qué bueno, qué buena entrevista parece Me, sobre Caracas. Gracias. me pregunto si esta terapia también no me puede servir para apoyar en procesos que yo estoy rehabilitando músculo, porque a lo Sí, mejor me está trabajando a un lugar mucho más profundo que una sí, kinesiología, o sea, sin descartar que todo es importante, pero puedo enfocarme en otras cosas, ¿no? es el complemento. Mira, he tenido pacientes hace muchos años que, por ejemplo, uno que recuerdo que eh, tenía 16 años en aquel momento y hoy es médico, ¿no? Y él me trata a mí ahora, ¿no? En aquel momento me dice, yo nunca supe por qué vos sabías de que yo tenía problemas en esas rodillas y nunca te dije nada. Y me llevaba el tejido me llevaba, o sea, cuando aprendes a trabajar con eso, es el tejido el que te va a indicar a dónde tienes que ir y qué tienes que hacer. No siempre es el terapeuta el experto, yo creo que siempre más es el experto el tejido, el inteligente es el tejido. De Me hecho, gustó, tenemos Me una gustó, parte, me gustó esto, Ramiro, ahí te doy lugar, esto de lo que estás diciendo, porque hay veces cuando estamos estamos rehabilitando miembros o postura, es como que por ahí el paciente es como que se siente cansado de que no avanza. Y a mí se me hace que con esta conexión de que vos estás diciendo que el tejido te está informando, entonces vos te dejás llevar por eso, vos estás eh, rehabilitando como más profundo, sí, integrando y integrando. complementando. Me gustaría ahí quizás recalcar así espontáneamente que es integrando y complementando. Para mí, todas las terapias que hago son complementos y son soporte de lo que la persona está viviendo, ya sea en una rehabilitación o en un proceso médico, o en un proceso traumatológico, como habías dicho, o en un proceso odontológico, o en un proceso incluso bioquímico o hormonal, porque está ahí, la información está en el cuerpo. Entonces, el cuerpo sí responde cuando la mano llega ahí para ayudar. El Ramiro, cuerpo responde diferente cuando la mano llega ahí para hacer otra cosa. Se defiende igual que como cuando lo atacan.
Pero si, si la mano va empática, que es de donde nace la terapia, se crea ese diálogo y suceden, a veces yo no tengo nada que hacer, dejo que vaya la mano, sé la técnica, la conozco, la estudié, la practiqué 1000 veces, hice muchos pacientes, tuve entrenamiento, tuvimos ejercicios y demás, pero es el tejido el que va a llevar a la sesión adelante, o sea, el cuerpo, es esa inteligencia. Una pregunta más de esto. Una embarazada, Sí. ¿sí? ¿También Se puede puede? hacer, se puede hacer, ¿sí? Depende de qué mes se pueden hacer cosas como más suaves, por decir menos. En las embarazadas menos es más, algo que haya molestias lumbares, que sea algo por algo concreto, digamos, que esté atravesando. El organismo de una embarazada está haciendo una compensación especial por ese ser que está alojando, por ese ser que está allí en el cuerpo, ¿no? O en la pelvis de la mujer. Eh, entonces, hay toda una sabiduría hormonal que está funcionando para esa adaptación, para esa compensación que está haciendo. Luego del parto también, muy bueno, ¿no? Porque es tratar de eliminar todas estas cositas que podrían haber quedado mal. Ya ves, hay madres que después de los partos quedan con posturas o con disfunciones o con dolores, que la carne sacar lo vendría muy bien. Sí se puede hacer. Hay algunas consideraciones para cada mes, pero la mamá o la embarazada que quiera estar consultando, puede hacerlo. Puede hacerlo y saber lo que le dice ese terapeuta. Los terapeutas craneosacrales o los que se han especializado en esta terapia saben muy bien y tienen muy en claro qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer. Y hay todo una cuestión intuitiva también sobre si hago o dejo de hacer. Ramiro, con esto de que íbamos a charlar, te saqué muchas cosas. A ver, ¿qué es Que no esa? sabías, me parece que no sabías de todo esto. Mira cómo se fue la No, conversación. me encantó y me parece que nos queda mucho tema para charlar sobre esto, terapia cráneo-sacral. Vos hacés otras terapias, hoy las vamos a nombrar nada más porque no sé si nos van a sacar, no sé cómo vamos con el horario, así que vamos a ir... Sí, tenemos algunos fans que queremos saludar, porque seguramente van a decir sigan, 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 sigan. Y hay otras técnicas, hay otras terapias, sí. Para mí todas las terapias son complemento de. bien. eh, incluso cuando he tenido la buena fortuna de trabajar con otros colegas y con otros profesionales que han ido entendiendo esto de que no es excluyente, que no excluye Es esta unir. terapia. Sí, no excluye, no es que porque hagas esto o que solamente tienes que hacer esto o que, oh, si vos lo tratás ya no lo voy a poder tratar yo, no, todo lo contrario. Hay Es técnicas que y son esto. sí, hay técnicas que son muy especializadas, digamos, o muy específicas, quiero decir, en donde el trabajo minucioso sí se tiene que hacer. Y la craneosacral te va a dar la completez o el sostén de todo el cuerpo para eso que vos estás haciendo. Para que esa terapia que, por ejemplo, el odontólogo, ¿no? Que tiene que hacer algo o que pasa demasiado tiempo el paciente o la persona con la boca abierta por el trabajo que tiene que hacer el odontólogo, que trae una alteración acá, que a la vez trabaja sobre la parte ginecológica en el caso de las mujeres o que trae otras cuestiones con el hígado y demás. O sea, como está todo interconectado, eh, no es excluyente, la craneosacral no excluye, para mí es complemento, debería de hacerse siempre,
haciéndose la terapia que hagas. De hecho, me han consultado hasta profes de yoga o practicantes de yoga por lo mismo, ¿no? Porque empiezan a comprender. Me llegó eso y me sorprendió que al percibirlo, que al darse cuenta se vayan como referenciándose entre ellos para tomar sesiones de cranios acá. Por ejemplo, es un ejemplo. Vamos a incursionar en esto para que nos cuentes más sobre esta terapia. Pero vos también haces atlas profilaxis, biodinámica y cambios conversacional, entre otras Sí, cosas, porque también usas flores. Eso queda sí, para una próxima. Yo voy a poner todos los datos ahora cuando presente el vivo, para los que ven en diferido. ¿Usted quiere cerrar con alguna palabra? Aparte de em, saludarle a Gaby, a Dani, a Mariana. creo que estaba Marcela también, a Gloria. Bueno, sí, gracias por estar allí. Gracias, Adriana, doctora Adriana, por estar acá conmigo. Creo que este es un momento en el que podemos estar siendo presentes, eh, observándonos y mejorando nuestra comunicación con nosotros mismos. Esa sería la frase, mejorar nuestra comunicación con nosotros mismos. Eh, y si nos equivocamos, me equivoqué y lo estoy haciendo ahora diferente. Ramiro, yo la verdad agradezco mucho por lo que conversamos, pero sobre todo por esto de que nos abriste de la terapia esta cráneo sacral, me parece muy interesante y tocaste el punto donde a mí hace que, epa, cuando me hablas de inteligencia del cuerpo, eso me gusta. Y pienso que a la gente también le gusta de saber que tenemos una biología que es sabia y que hay veces, en este caso, si hay manos que saben percibir, se pueden dejar llevar y me pueden hacer mucho bien. Así es, Y no estoy poniendo químicos, sino que estoy usando la energía del cuerpo. así es. Así Estoy que, despertando los procesos curativos y los procesos de autorregulación y los procesos de homeostasis en el cuerpo. hermoso. Muchísimas gracias. Vamos a volver a charlar de esto. Y gracias a todos por estar. Gracias, Ramiro. Adiós, muchas gracias.